La primera puñalada uno nunca la olvida, pero la mía no vino con una cuchilla ni con sangre. La mía vino en el silencio de un teléfono que no sonó en el Día del Padre. Esperé todo el día. Arreglé la mesita de mi cuarto, puse el mantel de flores que a Elena, mi difunta esposa, tanto le gustaba. Hice un café recién hecho como a mis hijos les gustaba, fuerte, con una pizca de canela. Pero la puerta no se abrió. El teléfono no sonó. El olor del café se perdió en el aire pesado de mi cuarto y el único sonido era el de mi propia respiración, esperando un eco que nunca llegó. Fue un día entero de abandono, una espera larga y amarga que me enseñó que la soledad tiene el sabor del café frío. Y cuando pensé que el dolor no podía ser mayor, la mañana siguiente llegó para demostrarme lo contrario. La puñalada final no vino con silencio, sino con palabras. Palabras dichas por mi hijo menor, Carlos, el mismo al que le enseñé a caminar, a patear una pelota, a ser un hombre. Me dijo, sin poder mirarme a los ojos, que la casa ya no me servía. La casa que yo levanté con mis propias manos, ladrillo por ladrillo, sudor por sudor, ya no era mi lugar. Él necesitaba el espacio, y yo, el padre, el constructor, el pilar de aquella familia, yo tenía que irme. Escucha esta historia hasta el final, suscríbete al canal y dime, ¿qué harías tú en mi lugar? Y cuéntame también, ¿desde dónde me estás escuchando ahora? Mi nombre es Arturo, y el acta de nacimiento dice que tengo 78 años. Pero la verdad es que mi edad está escrita en mis manos. No son lisas, no son bonitas de ver, son un mapa de mi vida, llenas de callos, de venas gruesas, de cicatrices de cortes antiguos. Cada marca cuenta una historia de cuero cortado, de suela clavada, de martillo golpeado. Fui zapatero toda la vida, un maestro zapatero, como a los más viejos de mi pueblo, allá cerca de Guadalajara, les gustaba decir. Aprendí el oficio de mi padre, y él de mi abuelo. Es un trabajo de paciencia, de fuerza, de saber que lo que haces con las manos tiene que durar, tiene que proteger los pies de quien camina. Yo siempre he creído en eso, ¿sabes? Que el valor de un hombre no está en lo que dice, sino en lo que hace, en el rastro que deja. El olor a cuero y a grasa para mí es más honesto que muchos discursos de gente importante. Crecí en un tiempo en que la palabra dada era una escritura, y el respeto era lo más valioso que un hombre podía tener. Mi vida siempre fue simple. Despertar temprano, trabajar en mi taller en el 1900, fondo del patio, cuidar de mi familia y agradecer a Dios al final del día. No necesitaba mucho más para sentirme un hombre rico. Mi riqueza estaba en mi rutina, en mi trabajo, en mi sudor. Después de que mi Elena se fue, un gran silencio se instaló dentro de mí. Ella era la música de la casa, el color, el sazón. Sin ella, todo se volvió un poco gris, un poco insípido. Me aferré aún más a mi taller, al ruido de mis herramientas, porque era un sonido que yo conocía, que yo controlaba. El mundo de afuera estaba cambiando muy rápido, la gente, los valores, y yo me fui volviendo más callado, más observador. Me convertí en un hombre de pocas palabras, pero de sentimientos profundos, guardados aquí adentro, como herramientas preciosas que uno solo usa cuando es realmente necesario, para no desgastar su filo en vano. Mis valores son antiguos, lo sé. Hoy en día, el honor, el esfuerzo, la familia, parece que todo eso se ha convertido en cosa de museo. Pero para mí, es el suelo que piso. Creo que un hombre tiene que tener dignidad, incluso cuando no tiene nada más. Que tiene que ser justo, incluso cuando el mundo es injusto con él. Que la verdadera fuerza no está en el grito, sino en el silencio de quien soporta el dolor sin quebrarse, de quien sigue de pie, incluso con el corazón en el suelo. Es esa la única herencia que mi padre me dejó y la única que yo pensé que dejaría a mis hijos. Mi vida antes de todo esto era como un zapato viejo y cómodo. Ya no tenía el brillo de nuevo, pero se amoldaba perfectamente a mis pies. Tenía la marca de mis pasos, el polvo de mis caminos. Encontraba consuelo en la taza de café por la mañana, en el sol que entraba por la ventana de la cocina, en el sonido de los vecinos comenzando el día. Era una vida pequeña, quizás para algunos, pero era mi vida, una vida construida con mis manos, con mi sudor, con mi amor.
Y para mí, eso bastaba. Era un reino modesto, pero era mi reino, y yo era el rey, aunque mi trono fuera una silla de madera gastada por el tiempo. Yo y Elena, mi estrellita, empezamos con menos que nada. Teníamos la juventud, las ganas y un amor que parecía demasiado grande para caber en el pecho. Cuando nos casamos, vivíamos en un cuartito alquilado, tan pequeño que si uno estornudaba, el otro tenía que pedir permiso. Pero era nuestro. Y fue allí donde soñamos con nuestra casa. Yo trabajaba todo el día en el taller de otro zapatero, y por la noche, ella y yo, dibujábamos la casa en un papel de estraza. Cada cuarto, cada ventana, cada puerta, todo nacido de un sueño que regábamos todos los días. Tardamos, pero conseguimos comprar un terreno. Era solo tierra y maleza, pero para nosotros era el paraíso. Y ahí comenzó nuestra saga. Cada centavo que sobraba se convertía en ladrillo, se convertía en cemento. Aprendí a ser albañil, carpintero, electricista. Los fines de semana, mientras los otros descansaban, yo levantaba paredes. Y Elena siempre estaba allí, a mi lado, trayéndome un vaso de agua fresca, ayudándome a cargar lo que podía, dándome fuerza con aquella sonrisa que deshacía cualquier cansancio. Ella decía que cada ladrillo era una promesa de felicidad que estábamos cumpliendo. Y la casa nació, una casa de adobe, fresca en el calor, cálida en el frío, una casa con nuestro sello. Y el olor, el olor de aquella casa, era una mezcla de mi mundo con el de ella. De mi taller en el fondo venía el olor fuerte a cuero, a pegamento, a tinta. De su cocina venía el olor dulce del maíz, asándose en la estufa, de canela en el café, de chiles secándose al sol. Esos dos olores se encontraban en la sala y contaban nuestra historia. La historia de un hombre que trabajaba con las manos y de una mujer que cocinaba con el alma. Pronto la casa se llenó de un ruido nuevo, el mejor de todos, risas de niños. Primero vino Miguel, mi hijo mayor. Recuerdo como si fuera hoy el ponerle un martillito de juguete en su mano. Sus ojitos brillaban. Quería ser como su padre. Me sentaba con él en el suelo del taller y le enseñaba el nombre de cada herramienta, la diferencia de cada cuero. Tenía las manos pequeñas, pero la curiosidad de un gigante. La casa, que antes era solo nuestra, ahora era de él también. Las paredes que yo levanté se convirtieron en el lienzo para sus dibujos. Después vino Carlos, el menor, más apegado a su madre, más soñador. Él no se interesaba mucho por las herramientas. Le gustaba estar en mi regazo mientras yo trabajaba. El ruidito del martillo golpeando el cuero era su canción de cuna. Dormía con la cabeza apoyada en mi pecho, y yo sentía su corazón latiendo junto al mío. En aquella época, yo miraba a mis dos muchachos, a mi Elena, a la casa en pie, y pensaba, soy el hombre más afortunado del mundo. Lo tenía todo lo que importaba. Pero el tiempo es un artesano traicionero. Te da, pero también te quita. Elena enfermó. Fue rápido, como una vela que se apaga de un soplo, y con ella se fue la luz de la casa. El olor de su cocina fue desapareciendo. El jardín fue perdiendo su color. El silencio que quedó era diferente del silencio de paz que teníamos antes. Era un silencio de ausencia, un hueco en medio de todo, y la familia, que parecía una fortaleza, comenzó a agrietarse. Uno no se da cuenta de golpe, ¿sabes? Son pequeñas grietas que van creciendo con el tiempo. Miguel, el mayor, fue el primero en irse. Se fue a la Ciudad de México, a estudiar, a trabajar. La gran ciudad se lo tragó. Las llamadas se fueron haciendo más raras, más cortas. Hablaba de un mundo que yo no entendía. Un mundo de prisa, de dinero, de cosas que no se pueden tocar. Se distanció de las raíces, de la tierra, del olor del taller. Yo lo entendía. Un hijo tiene que volar. Pero duele cuando uno se da cuenta de que el nido que construyó con tanto amor se le ha quedado demasiado pequeño. Carlos se quedó, y por un tiempo pensé que se quedaría para cuidar lo que restaba, pero se casó. Su esposa, Sonia, es una mujer de los tiempos de hoy, impaciente, ambiciosa. A ella nunca le gustó el olor a cuero, nunca entendió el valor de las cosas viejas. Para ella, nuestra casa era solo un inmueble,
un lugar antiguo que necesitaba reformas. Y poco a poco fue plantando esa semilla en la cabeza de Carlos. Una semilla de descontento, de vergüenza de nuestros orígenes humildes. Y yo me fui encogiendo. Primero me sacaron del cuarto principal, mi cuarto y el de Elena. Fui a un cuartito más pequeño, en el fondo. Después, mis herramientas comenzaron a estorbar en Mintuncentos, el patio. Mi presencia en la sala parecía incomodar. Me convertí en un inquilino en mi propia casa, un inquilino silencioso que intentaba no hacer ruido, no dar problemas. Carlos, mi niño que dormía en mi regazo, ya no conversaba conmigo, solo me daba órdenes cortas, siempre con la mirada baja, como si tuviera vergüenza de mí o de sí mismo. La casa, que era un diario vivo de sacrificios y alegrías, se convirtió en un lugar frío. Las paredes que oyeron las primeras palabras de mis hijos, ahora oían sus planes para deshacerse de mí. El hogar que construí para albergar el amor se convirtió en el escenario de mi soledad, y yo veía todo eso en silencio, porque un hombre como yo no sabe pelear dentro de su propia casa. Uno solo aprende a aguantar, a tragarse el dolor, esperando que un día la grieta deje de crecer. Pero no paró, solo creció, hasta romperlo todo. El día comenzó como cualquier otro, pero con una esperanza terca en el pecho. Era el Día del Padre. Para mí, nunca fue un día de regalos caros. Siempre fue un día de presencia. Un abrazo, una llamada, «Me acordé de usted, papá». Era solo eso lo que esperaba. Y esperé. Desperté temprano. Me puse mi mejor camisa, aquella que Elena decía que me dejaba los ojos más claros. Me senté en mi silla, cerca de la ventana de mi cuartito, desde donde podía ver un pedazo del patio y la puerta de la cocina. Esperé un buenos días diferente, una mirada, cualquier cosa. Las horas se arrastraron como un caracol cansado. El sol subió, calentó el vidrio de la ventana y luego comenzó a bajar. Oía los sonidos de la casa, la televisión en la sala, las risas de Sonia hablando con alguien por teléfono, los pasos de Carlos yendo y viniendo. Pero ninguno de esos sonidos era para mí. Era como si estuviera detrás de un vidrio grueso viendo la vida suceder, pero sin poder participar. El olor de su almuerzo llegó hasta mi cuarto, pero nadie me llamó. Yo era un fantasma en mi propia casa, rondando el banquete de los vivos. La esperanza es una cosita terca, pero hasta ella se cansa. Cuando la noche cayó y las luces de la casa comenzaron a apagarse, lo entendí. No habría llamada de Miguel. No habría un abrazo de Carlos. El silencio de aquel día fue el mensaje más claro que he recibido en mi vida. Fue un silencio que gritaba, «Ya no importas». Me levanté. Miré la mesita arreglada con el mantel de flores, el café que ya se había vuelto una piedra fría en el termo, y por primera vez en muchos años me sentí un completo idiota. Un viejo sentimental esperando algo que ya había muerto hacía mucho tiempo. Dormí un sueño pesado, sin sueños, un sueño de quien se ha rendido, y a la mañana siguiente, la vida me mostró que el fondo del pozo siempre puede ser un poco más profundo. Estaba terminando mi café aguado en mi cuarto cuando la puerta se abrió. Eran Carlos y Sonia. Él se detuvo en la puerta, con las manos en los bolsillos, la mirada fija en un punto cualquiera de la pared detrás de mí. Sonia estaba un paso atrás, con los brazos cruzados, como una general esperando que la orden se cumpliera. El aire se volvió pesado, denso. Yo sabía que algo malo venía de allí. Carlos se aclaró la garganta. Su voz salió extraña, sin emoción, como si estuviera leyendo un recado. «Papá», comenzó, y la palabra sonó falsa, vacía. «Papá, hemos estado pensando, Sonia y yo, queremos reformar la casa, modernizarla, ¿sabes? Ponerle nuestro toque». Hizo una pausa, y yo seguí mirándolo, esperando el resto. No dije nada. Mi silencio parecía ponerlo aún más nervioso. Miraba para todos lados, menos hacia mí, como un cobarde que necesita dar el tiro de gracia, pero no tiene el valor de mirar a los ojos de la víctima. Y entonces vino. «Y para hacer la reforma, vamos a necesitar tu cuarto. Para ampliar la cocina». Las palabras flotaron en el aire por un segundo antes de golpearme. Ampliar la cocina. Mi cuarto, mi último refugio,
sería demolido para dar lugar a una cocina más grande. La frialdad de aquello, la practicidad cruel, me dejó sin aire. No era una petición, era un comunicado, una orden de desalojo disfrazada de necesidad. No me estaba pidiendo que me mudara, me estaba diciendo que tenía que irme. Sonia, impaciente con el silencio, dio un paso al frente. Lo que Carlos quiere decir, don Arturo, es que usted necesita encontrar otro lugar donde quedarse. Necesitamos el espacio libre lo más rápido posible. Su voz era como vidrio roto, cortante, final. Fue ella quien tuvo el valor de decir la verdad desnuda y cruda, sin los rodeos cobardes de mi hijo. Usted necesita encontrar otro lugar. No nosotros le ayudaremos, no. ¿Qué le parece? Era una sentencia. Miré de uno al otro, al rostro duro de Sonia y al rostro huidizo de mi hijo. En aquel instante no sentí rabia. Lo que sentí fue un dolor hueco, un vacío inmenso, el dolor de ver al niño que crié transformarse en aquel extraño, incapaz de mirarme a la cara mientras me arrancaba el suelo bajo los pies. La casa que construí para ser la cuna de mi familia se estaba convirtiendo en mi tumba, y quien sostenía la pala era mi propio hijo. Aquel momento, la frialdad de aquella orden, un día después de un abandono tan completo, fue el golpe que hizo añicos lo que quedaba de mi corazón. No era solo por el cuarto o por la casa, era por el fin de todo, el fin del respeto, del amor, de la historia. Era la constatación de que para ellos yo ya no era un padre, yo era un obstáculo, un mueble viejo que necesitaba ser descartado para que lo nuevo pudiera entrar. Y allí, en mi cuartito, con el sabor del café amargo en la boca, entendí que mi historia en aquella casa, por fin, había terminado. No grité, no hice un escándalo, no supliqué por un rincón para quedarme. Un hombre como yo, cuando pierde la batalla, no se arrastra por el suelo. Se levanta, se sacude el polvo de la ropa y camina con la dignidad que le queda. Apenas asentí con la cabeza, un movimiento lento, casi imperceptible. Entonces levanté la mirada y encaré a mi hijo, Carlos, de Minnunesin. ¿Verdad? Por primera vez en aquella mañana, busqué en sus ojos al niño que yo conocía, al chico asustado que corría a mi regazo, pero ya no estaba allí. En su lugar había un extraño con el rostro de mi hijo, y aquel extraño desvió la mirada. En silencio me levanté de la silla. Pasé junto a ellos que se encogieron como si yo fuera un animal peligroso y fui hasta mi viejo armario. Abrí la puerta y saqué de allí mi maleta de cuero, una maleta que yo mismo hice hace más de 50 años para mi viaje de luna de miel con Elena. El cuero estaba gastado, manchado por el tiempo, pero todavía era fuerte. Fuerte como yo intentaba ser en aquel momento. Comencé a doblar mis pocas ropas, una por una. Cada prenda, un recuerdo. La camisa del Día del Padre, aún limpia, fue la primera en entrar. Nadie dijo una palabra. El único sonido en el cuarto era el de mis manos arreglando mis cosas. No tenía prisa. Mis movimientos eran deliberados, llenos de un significado que solo yo entendía. Tomé mis herramientas de zapatero, las más queridas, las que heredé de mi padre, el martillito de mango liso por el uso, la lesna fina, el cortador afilado. Envolví cada una en un paño viejo y las acomodé con cuidado en el fondo de la maleta. Eran la extensión de mis manos, la prueba de mi valor. No podía dejarlas atrás. Ellas eran quien yo era. Entonces tomé la pequeña caja de madera que estaba guardada en el fondo del armario. Era una caja simple, que yo mismo había hecho para que Elena guardara sus hilos y agujas, pero después de que ella se fue, pasó a guardar nuestro tesoro más importante. Sentí su peso en mi mano, el peso de la escritura de la casa, a mi nombre, y el peso de la carta que Elena me escribió antes de partir, el peso de una promesa. Carlos y Sonia no sabían de aquella caja. Para ellos era solo un trasto viejo, pero para mí era mi fuerza, mi secreto. Con la maleta lista, cerrada, la puse en el suelo. Miré alrededor del pequeño cuarto una última vez, la cama deshecha, la silla vacía, la ventana por donde entraba el sol. Era poco, pero era mío, y ahora ya no era nada. Caminé hasta la puerta, donde los dos aún estaban, parados como estatuas de sal. No dije adiós,
No había nada más que decir. Sus palabras ya lo habían dicho todo. Mi silencio, mi partida, sería mi única respuesta. Al pasar por la puerta de la cocina, camino a la salida, mi mano, por puro instinto, tocó el umbral de la puerta de la calle. La misma madera que mis manos lijaron y barnizaron tantos años atrás. Sentí la textura áspera, las ranuras del tiempo. Fue una despedida silenciosa. Un adiós no a mis hijos, sino a la casa, a cada pared que guardaba el eco de nuestras risas, a cada piso que sintió los primeros pasos de mis muchachos, al fantasma de Elena que todavía cocinaba en aquella cocina. Salí a la calle bañada por el sol de la mañana. El aire parecía más ligero allí, a pesar del peso que cargaba en el pecho y en la maleta. Di el primer paso en la acera y no miré hacia atrás. Sabía que si miraba, tal vez mi valor flaquearía. Mantuve mi columna recta, la cabeza erguida. Por fuera, yo era solo un viejo con una maleta, pero por dentro cargaba los escombros de una vida entera. La humillación quemaba en mi garganta, pero mi rostro permanecía sereno. La calle de mi barrio, que conocía como la palma de mi mano, de repente pareció un lugar extraño, desconocido. Cada paso me alejaba más de lo que había sido y me llevaba hacia una nada que no conocía. No tenía a dónde ir. No. Tenía un plan. Tenía solo la maleta en una mano y en la otra, la dignidad herida que sostenía con toda la fuerza que me quedaba. Yo era un rey expulsado de su propio reino, caminando hacia el exilio. La decisión de no pelear, de no discutir, no fue debilidad. Fue la única arma que me quedó. Podían quitarme mi casa, mi comodidad, mi lugar en la familia, pero no podían quitarme mi honra. Mi silencio fue mi rebelión. Mi caminata con la cabeza erguida fue mi protesta. Estaba roto por dentro, pero por fuera yo todavía era Arturo, el zapatero, el hombre que aprendió que a veces la mayor prueba de fuerza es saber el momento de irse en silencio. Los primeros días fueron los más difíciles. Alquilé un cuartito en un barrio obrero, lejos de todo lo que conocía. Las paredes eran delgadas y oía la vida de los vecinos como si estuvieran dentro de mi cabeza. El lugar olía a moho y a soledad. La única cosa familiar allí era mi maleta de cuero y la pequeña caja de madera que puse sobre una mesita coja. Por días no hice nada. Apenas me senté en una silla dura y miré aquella caja, el único eslabón con mi pasado, con mi promesa a Elena. El vacío era un compañero ruidoso que no me dejaba en paz. El silencio dolía. Era diferente del silencio de mi taller. Era un silencio de concentración, de creación. Era un silencio de inutilidad. Yo, Arturo, el hombre que siempre trabajó, que siempre construyó, que siempre sirvió para algo, de repente no servía para nada más. Mis manos, que siempre estuvieron ocupadas, ahora estaban quietas, posadas en mi regazo, pareciendo dos herramientas oxidándose. La comida no tenía sabor, el sueño no traía descanso. Yo solo estaba existiendo, esperando que el tiempo pasara. Pero un día, sentado en un banco de la placita del barrio, vi a un niño llorando. No debía tener más de 7 años. Su zapatito, unas viejas zapatillas de lona, tenía la suela toda despegada, abierta como una boca hambrienta. Su madre, una muchacha con cara de cansada, intentaba arreglarlo con las manos sin éxito, y en aquel momento, algo dentro de mí, una brasa que yo creía apagada, se encendió. Me levanté, caminé hacia ellos, y con la voz algo oxidada por la falta de uso, dije: «Con su permiso, señora, creo que puedo arreglar eso». Al día siguiente volví a la misma plaza, pero esta vez traje conmigo un pequeño taburete y algunas de mis herramientas. No tenía un taller, pero tenía la sombra de un árbol, y fue allí donde monté mi nuevo banco de trabajo. El niño y la madre aparecieron y le arreglé el zapato. Cosí la suela con mi hilo más fuerte. Le puse un pegamento que nunca más se soltaría. Cuando terminé, el niño se puso las zapatillas y salió corriendo, feliz de la vida. La madre me ofreció unas monedas, pero no las acepté. La sonrisa de aquel niño me había pagado mucho más, y la noticia se corrió. Poco a poco, la gente del barrio comenzó a buscarme. Eran trabajadores con las botas gastadas, niños con los zapatos rotos, señoras con las sandalias reventadas.
Me convertí en don Arturo, el zapatero de la plaza. El sonido de mi martillo golpeando el cuero volvió a formar parte de mis días, y aquel sonido era mi terapia. Cada clavo que martillaba, cada puntada que cosía, era como si me estuviera arreglando a mí mismo, juntando los pedazos de mi vida que se habían roto. La gente no solo traía zapatos, traían también sus historias. Se sentaban en el banco a mi lado y se desahogaban sobre la vida, sobre los hijos, sobre las dificultades. Y yo escuchaba. Yo, que siempre fui un hombre de pocas palabras, me convertí en un buen oyente. A cambio de mi trabajo, me daban un café caliente, un plato de comida, una fruta, pero lo más importante, me daban compañía. Me daban un lugar en el mundo de nuevo. Ya no era el viejo abandonado, era don Arturo, un hombre útil, un hombre respetado. Empecé a reencontrar el gusto por las cosas simples, el olor del café que una vecina me traía por la mañana, la charla con el vendedor de periódicos, la sonrisa de un niño que pasaba y me decía, «Buenos días, don Arturo». Empecé a fijarme en las flores de la plaza, en el canto de los pájaros, en el sol en mi rostro, pequeñas cosas que el dolor me había impedido ver. Estaba volviendo a vivir, no la vida que tenía antes, sino una nueva vida, más modesta quizás, pero llena de una dignidad que yo mismo estaba reconstruyendo. Mi fe, que andaba olvidada en un rincón, también comenzó a volver. No la fe de ir a la iglesia todos los domingos, sino la fe en las personas, en la bondad, en la vida. Me di cuenta de que Dios no me había abandonado. Él solo me había sacado de un lugar donde ya no era amado y me había puesto en un lugar donde era necesario. Mi casa ya no estaba hecha de adobe y ladrillos, sino de todos aquellos pequeños gestos de cariño y respeto que recibía todos los días en la plaza. Todavía extrañaba a Elena, todavía sentía el dolor de la traición de mis hijos, pero ese dolor ya no me paralizaba. Estaba allí, como una cicatriz antigua, que duele cuando cambia el tiempo, pero que no me impide caminar. Había encontrado un nuevo propósito. Arreglar zapatos era arreglar almas, empezando por la mía. Y allí, debajo de aquel árbol, con las manos sucias de grasa y el corazón remendado, entendí que un hombre solo pierde su valor cuando él mismo cree que ya no vale nada. Y yo, Arturo, yo todavía valía mucho. Pasaron meses. La vida en la plaza se había convertido en mi rutina, una rutina de paz y trabajo. Ya conocía a casi todo el mundo por su nombre. Ya sabía qué niño iba a aparecer con el zapato despegado y qué trabajador necesitaba una suela nueva. Y entonces, un atardecer, mientras terminaba de lustrar el zapatito de una niña, lo vi, parado al otro lado de la calle, vacilante, mirando en mi dirección. Era Carlos, mi hijo. El tiempo y las dificultades habían dejado marcas en su rostro. Parecía más viejo, más cansado. La arrogancia había dado paso a una desesperación mal disimulada. Cruzó la calle, despacio, como quien pisa sobre huevos. Se detuvo frente a mi pequeño banco de trabajo. No dijo, «Hola, papá». No preguntó cómo estaba. Simplemente se quedó allí, mirando mis manos trabajando, las mismas manos que él un día echó. No dejé lo que estaba haciendo. Continué pasando el cepillo por el zapatito, con movimientos lentos y firmes. El silencio entre nosotros era pesado, lleno de todo aquello que no se dijo, lleno de la amargura, de la vergüenza, del dolor. No se lo iba a poner fácil, no iba a hablar primero. Finalmente él rompió el silencio. Su voz estaba ronca. «Papá, te he buscado por todas partes». La frase salió como una acusación, como si la culpa de que él no me encontrara fuera mía. Continué mi trabajo, solo asentí con la cabeza. Él continuó tropezando con las palabras. «Las cosas no van bien, papá. Aquel negocio que iba a abrir no funcionó. Perdí todo el dinero». Hablaba mirando al suelo, a sus propios zapatos, que irónicamente estaban gastados y sucios. La vida, a 100%, veces tiene un sentido del humor cruel. Respiró hondo, tomando valor para el golpe final. Sonia y yo intentamos pedir un préstamo en el banco para cubrir las deudas. Íbamos a dar la casa como garantía. En ese momento, dejé de cepillar el zapato, pero no lo miré. Continué con la cabeza baja, esperando. Pero el banco no aceptó. Dijeron que la casa no está a mi nombre.
La escritura, está a tu nombre, papá. Ah, la escritura. Aquel trozo de papel viejo guardado en mi caja de madera. Mi última fortaleza. Así que era eso. No había venido porque me extrañara. No había venido para pedir perdón. Había venido porque me necesitaba. O mejor dicho, necesitaba mi firma. Necesitaba que yo le entregara la última cosa que me quedaba, el poder sobre mi propio sacrificio, sobre la casa que yo construí. Me miró, y por primera vez sus ojos suplicaban: «Papá, sé que me equivoqué, pero necesito tu firma. Si no firmas, lo vamos a perder todo». Terminé de lustrar el zapatito. Quedó brillante. Parecía nuevo. Se lo entregué a la niña, que me dio una sonrisa y salió corriendo. Su padre, que esperaba al lado, me dio las gracias y dejó unas monedas en mi cajita. Solo entonces me volví hacia Carlos. Lo miré fijamente a los ojos. Él no sostuvo la mirada. Yo no veía arrepentimiento allí. Veía miedo. Miedo de perder las cosas materiales. Miedo de las consecuencias de sus propios actos. Su ruego no era por mí, era por él mismo. Mi hijo, que me expulsó de mi casa porque yo era un estorbo, ahora volvía para pedir que yo salvara esa misma casa para él. El destino es un poeta lleno de ironías. Y allí, en aquella plaza que se había convertido en mi refugio, mi pasado volvía para exigirme una decisión. El hombre que me había humillado ahora estaba de rodillas, metafóricamente pidiendo mi ayuda, y el poder, por primera vez en mucho tiempo, estaba en mis manos. Escuché cada palabra de Carlos, y mientras él hablaba, la imagen de Elena vino a mi mente, clara como el sol del mediodía. Recordé su voz débil, en nuestra cama haciéndome prometer. «Arturo, mi amor», dijo sosteniendo mi mano, «esta casa es nuestro sudor, nuestra vida, pero está hecha de ladrillos, no de amor. Si un día el amor y el respeto se acaban dentro de ella, no te aferres a las paredes. Úsala para encontrar tu paz. Prométeme que te cuidarás». Y yo se lo prometí. Ahora, el hijo de ella, nuestro hijo, estaba allí, pidiéndome que rompiera esa promesa. Miré el rostro desesperado de Carlos. Veía en él al niño, que amé, pero veía también al hombre que me descartó como un objeto inútil. Ayudarlo. ¿Qué significaría eso? ¿Sería un acto de perdón de un padre? ¿O sería un acto de debilidad, de un viejo que se deja usar de nuevo? Si firmaba ese papel, lo salvaría de la bancarrota. Pero, ¿y mi paz? ¿Tendría que volver a sus vidas? A las miradas de desprecio de Sonia, al silencio incómodo de Carlos, volver a ser un fantasma en la casa que yo mismo tendría que salvar para ellos. ¿Y si no lo ayudaba? Si simplemente decía no, sería justicia. Sería dejarlo enfrentar las consecuencias de sus actos, de su arrogancia, de su falta de corazón. Sería la dura lección que tal vez necesitaba para convertirse en un hombre de verdad. Pero ¿podría vivir con eso? Con la imagen de mi hijo perdiéndolo todo, en la calle de la amargura, sabiendo que yo podría haberlo evitado. La sangre que corre por sus venas es mi sangre. El deber de un padre termina cuando el hijo se convierte en un monstruo. ¿O es precisamente ahí cuando más se le pone a prueba? La pequeña caja de madera en mi cuarto parecía pesar 1 tonelada. Dentro de ella, la escritura y la carta de Elena, el poder y la promesa. Eran 2 cosas opuestas, tirando de mí hacia lados diferentes. La promesa era para que yo encontrara mi paz. Pero, ¿sería paz dejar a mi hijo en la miseria? La escritura me daba el poder de ser justo. Pero, ¿sería justicia destruir lo que quedaba de mi familia? Mi corazón estaba siendo molido entre esas 2 preguntas. Una guerra silenciosa ocurría dentro de mí, allí en medio de la plaza. Miré a mi alrededor, a los niños corriendo, a los viejos jugando al dominó, a la mujer que vendía flores. Esa era mi nueva vida, una vida pequeña, pero digna, una vida de paz. Ayudar a Carlos era arriesgar todo eso, era abrir la puerta para que el dolor entrara de nuevo, era traicionarme a mí mismo, al hombre en el que me había convertido después de ser expulsado. Era traicionar la promesa que le hice a Elena en 1990, su lecho de muerte. La paz de ella dependía de la mía. En lugar de dar una respuesta, hice un gesto. Señalé con la cabeza el banco de madera a mi lado,
el mismo banco donde tanta gente se sentaba a conversar conmigo, y con voz tranquila, la misma voz que usaba para calmar a los niños, dije: «Siéntate, hijo, siéntate un poco». No era un sí, no era un no. Era una invitación para que él entrara, por un instante, en mi mundo. En el mundo de don Arturo, el zapatero de la plaza. Un mundo donde las cosas no se resuelven con prisa, sino con calma, con dignidad. Él se sentó incómodo sin saber qué esperar. Me levanté y fui hasta la señora que vendía café en un carrito. Tomé 2 tazas. Volví y le entregué una a él. El mismo café simple que yo tomaba todos los días. El café que los vecinos me ofrecían a cambio de un arreglo. Era mi comunión, mi riqueza. Él sostuvo la taza con las manos temblorosas. Nos quedamos allí, en silencio, solo bebiendo el café, mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y morado. El futuro estaba allí, abierto, en aquella taza de café caliente. ¿Perdonar? ¿Dejar que enfrentara su destino? ¿Vender la casa y darle su parte? ¿Venderla y desaparecer en el mundo? La escritura a mi nombre era mi única arma, mi único poder, y el recuerdo de Elena era mi brújula moral. ¿Qué es más importante? ¿La justicia o la misericordia? ¿El amor de un padre o el respeto de un hombre por sí mismo? No sabía la respuesta. Terminé mi café. Puse la taza vacía en el suelo. Mi mano fue hasta el bolsillo donde guardaba la llave de mi pequeño cuarto. La sostuve con fuerza. Era la llave de mi nueva vida, de mi libertad. Miré a mi hijo y luego miré a lo lejos, hacia el horizonte. La decisión aún no estaba tomada. La historia aún no tenía un final. ¿Esta historia tuvo sentido para ti también? Cuéntame, ¿tú habrías perdonado?